Ya va a empezar, pero no me mires, es que normalmente empieza él, entonces es mucha responsabilidad. Yo diría que por fin hay un montón de amigos y muchos de ellos han aparecido en el canal que nos han insistido siempre en que la siguiente que teníamos que entrevistar era a María Toscano, ¿no? Pero lo fuerte es que la tenemos muy cerca porque vive en Madrid. Mi madre está en un grupo de gente que es amiga de ella. Tenemos un montón de vínculos muy cercanos a ella, ¿no? Y hasta ahora se nos ha resistido. Así que tenemos una alegría muy profunda de contar hoy con María Toscano, profesora de filosofía, escritora, vividora espiritual. Sabia para mí es la palabra. Que encarna grande. una sabiduría tanto intelectual, teórica, como ya vivida y encarnada, ¿no? Entonces eso sería sabiduría. La palabra sabia me da un poco de muy importante lo de sabio, no sé si encaja completamente, pero bueno. Bueno, aprendiz de sabio, dicen los cabalistas, para que no nos quede tan grande, dicen, bueno, somos aprendices de sabio, ¿no? Yo aprendiz de sabio, sí, a eso me apunto más. Muchas gracias. Y veníamos aquí a casa desde que hemos estado en el entrenamiento, les he explicado que iba a venir de los niños de fútbol. Y porque entonces, María ha estado jugando 3 partidos de fútbol estos 3 días, pero esto no lo voy a decir. 4 partidos. 4 en 5 días. Bueno, el caso, pero déjame hablar. El caso es que les he dicho que iba a venir Olga Cebrián y María Toscano hoy. A Olga Cebrián ya la conocen y ya la conocéis porque ha hecho vídeos con nosotros. Y entonces me han preguntado, ¿y quién es María Toscano? Y yo les he dicho, una mujer que sabe mucho. Y me han dicho, y me ha dicho Nuri, ¿y sabe leer? Qué buenísima. Pues buenísima, sabe leer. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Yo os conocía desde el primer libro que tú escribiste, que me lo regaló José Luis, el amigo de tu madre. Y es verdad que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, pero ahora estoy encantada de estar aquí y de hablar con vosotros de lo único que yo sé hablar, porque quizás las vidas son siempre alrededor de aquello de lo cual uno vive y para lo que vive, ¿no? Entonces la palabra se hace activa cuando uno habla de lo que vive. Si no, la palabra enmudece, la palabra no tiene sentido, ¿no? Entonces yo solo puedo hablar de lo que es mi vida en el terreno en el que estamos, ¿no? Que es donde yo me muevo, y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado a esta casa preciosísima y a estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Wow, qué maravilla. Vamos a preguntarle de todo. Tenemos muchas ganas de que María nos ayude a hacer un análisis de los tiempos, que antes has aplicado una palabra, algo así como revueltos o tumultuosos, ahora veremos qué nos dice. Le vamos a pedir también un consejo espiritual, y quedaos hasta el final del vídeo porque le vamos a poner en un aprieto y le haremos una pregunta difícil. Bueno, gracias. Amablemente difícil. Bueno. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues por donde queráis. Pues vamos a empezar por el final, por la actualidad, por los tiempos presentes, ¿no? Que desde tu mirada, ¿no? Desde tantos años estudiando filosofía, historia, ¿no? Y mística, ¿cuál es tu lectura de los tiempos, ¿no? Salimos un poco como para mirarlo desde fuera, desde la parte mística, filosófica. ¿Cómo vemos el tiempo desde la eternidad o algo así, María? Pues yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy intensos y muy profundos. Por una parte, ya en el año 47, que por cierto es el año que nací yo, en 1947, Martin Buber dio una charla muy famosa en Buenos Aires y hablaba de la oscuridad de Dios, fijaros, en el año 47. Esa oscuridad en estos 77 años ha ido aumentando. Es decir, en los tiempos anteriores Dios había mediaciones religiosas, muchas mediaciones religiosas. La religión constituía parte de la vida social. En las mediaciones religiosas entre Dios y el hombre eran accesibles a casi todo el mundo, y unos en favor y otros en contra tenían apertura hacia un mundo en que la palabra Dios tenía un significado. Nosotros hemos ido perdiendo lentamente ese significado y vivimos un momento de oscuridad. Esa oscuridad no es necesariamente mala, porque la oscuridad lo que hace es velar algo que sigue estando, pero que no vemos. Cuando uno vive en la oscuridad, no es que se haya anulado la luz, es que no la vemos. No es que no esté, al igual que la luna, cuando la vemos crecer o menguar, que parece que va a desaparecer, la luna sigue estando allí llena y perfecta y enorme. Es nosotros que no podemos verla porque está velada. Ocurre algo así
con todo el tema de lo divino que está pasando hoy. Lo divino sigue estando activo, lo sacral es importantísimo en el mundo, pero ¿qué ocurre? Que nuestra manera de acercarnos a él, a esta cosa, se ha ido haciendo cada vez más opaca. Y al hacerse opaca, no vemos. Y al no ver, pues todas las mediaciones religiosas que nos llevaban a esa sacralidad resultan cada vez más difíciles. ¿Qué ocurre? Que por una parte está la parte confesional, que realmente ha ido cambiando y ha ido quitándose de en medio. Hoy no nos gustan las confesiones y de hecho los que van quedando más confesionales van cayendo en muchas partes muy dogmáticas, en partes de asegurarse bien aquello que ellos dicen que creen. Y por otra parte, frente a esto hay una apertura y una necesidad de luz muy grande. La prueba es que yo, que parto y mi origen es profundamente cristiano, como decía Raymond Paniker, muy amigo nuestro, me decía Jerónimo, vosotros sois criptocristianos, es decir, desde el origen, en el fondo. Pues sí, aún siendo así, yo me doy cuenta que la confesionalidad no es suficiente hoy, las formulaciones confesionales, y que sin embargo estamos con una ansia, con una sed de algo que nos vivifique por dentro. Ya San Ireneo de León en el siglo II después de Cristo decía: la fuente tiene sed de ser bebida. Fijaros qué cosa tan impresionante. Es la fuente la que nos atrae. Y es lo mismo que dice Juan de la Cruz. Bien sé yo la fonte, aunque es de noche, por muy de noche que sea, hay una fonte que emana y corre. Y esa fonte que emana y corre nos llama con su murmullo, con su... Hay veces que la vemos clara, pero hay veces que hay que buscarla por el bosque, porque no encontramos la fuente. Estamos en un momento de una ansia espiritual velada. Estamos velados y al estar velados, pues no llegamos a la fuente y nos cuesta llegar a la fuente. Pero por otra parte, como la fuente nos sigue llamando, hay un intenso deseo de espiritualidad. Es decir, que las dos cosas son verdad, como casi siempre. Si os dais cuenta, casi siempre en la historia de la humanidad, casi todo lo que se discute, en las dos cosas, en las dos partes hay una parte de verdad. No hay solo la verdad en un lado y la verdad en otra. Eso no ocurre nunca. Entonces, hoy, por una parte, podríamos decir que vivimos unos tiempos densos, difíciles, a niveles políticos, estamos viviendo unos extremismos, pero no solo en España, me estoy refiriendo mundialmente. Cuando yo era una niña joven, porque yo era joven, pensábamos que lo que venía era estupendo. Habíamos salido, en el caso de España, de una dictadura, que íbamos a entrar en un mundo libre, donde la gente podría expresarse, donde todo era posible, donde la manifestación interna del ser humano, la religiosa, iba a ser libre. Y de repente nos hemos encontrado con un mundo de mucha oscuridad. El tema político es un tema cada día más oscuro, el tema sociocultural se hace muy difícil, la vida para los jóvenes se complica por el elemento económico. Y en medio de todo ese oscuridad, en medio de todo ese desánimo, yo noto, sin embargo, por la experiencia nuestra, cuando hablo de nuestra, hablo de Germán y mía, siempre, que hay una sed profunda, hay un deseo profundo de vivir una vida plena. Y esa sed emerge en muchos grupos de espiritualidad. O sea, que no son confesionales, pero sí espirituales y con una ansia muy fuerte de alcanzar un grado de identidad experiencial, ¿no? No se trata de un dogma, no se trata tanto de una afirmación como de una vivencia profunda de la experiencia personal de cada uno. Dirías que hay, porque claro, tú has estudiado mucho las beguinas, has estudiado la mística femenina, hay una feminización de la dimensión espiritual. Desde luego no vendría mal. La feminización entendida como lo que ha sido siempre en el fondo la receptividad. Lo femenino es lo receptivo, lo magnético, lo que atrae. Lo masculino es el sentido dador, ¿no? Conquistador, eléctrico. La mujer es magnética, el hombre es eléctrico, pero el hombre y la mujer no son más que signos externos de todo un proceso cósmico universal en que esas dos fuerzas se atraen y se repelen continuamente. La espiritualidad
ha estado en Occidente, fundamentalmente en las tres grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, por ese orden histórico, muy patriarcalizada. No sé ni siquiera si existe esta palabra, claro. Pero debería existir. Pero es que ha sido muy patriarcal. Han impuesto costumbres, modos, formas, y la parte femenina de receptividad, de pasividad en el espléndido sentido de la pasividad, no de la pasividad inerte, pues eso no se ha valorado. Entonces necesitamos que en la espiritualidad entre esa dulzura, esa necesidad de ser aceptación que está faltando muchas veces, ¿no? Hemos convertido la religión a veces en conquista, incluso la moral era una conquista. Luchabas para conquistar méritos, el mérito era una lucha de conquista, sin darnos cuenta que existe una cosa que es la gracia, y la gracia se recibe, y para recibir hay que ser receptáculo. Y en ese sentido hay una espiritualidad profundamente femenina. De hecho, los grandes místicos, ellas o ellos, han sido grandes receptáculos de la gracia, han sido pasivos ante la acción de Dios, y pasivos no en el sentido negativo, sino en el sentido de un receptáculo de recibir aquello que se les presentaba de manera gratuita. Nosotros no conquistamos a Dios, no se trata de una conquista, se trata de una aproximación amorosa, y en toda aproximación amorosa hay una parte de dar y de recibir, pero es que el recibir no tendría sentido sin el dar. Y por lo tanto el recibir es fundamental en la vida mística. Por eso es femenina la vida mística, en gran parte, porque es un aspecto de la recepción, de la receptividad de aquello que se te da de manera gratuita, de manera... Luego, no hay que hablar de merecimientos, y que yo cuando era pequeña la moral era cuestión de merecimiento, de merecer, de méritos, una palabra que hoy no está en el vocabulario, menos mal, porque no tenemos mérito, no hacemos nada. Nuestra actitud es ponernos en la palabra real de ponernos ante el misterio. Y una vez puesto ante el misterio, postrado ante el misterio, aceptado el misterio, ocurre todo lo demás, ya ocurre todo lo demás. Por eso es femenina, porque es esa receptividad, ese receptáculo de algo gratuito que está preparado para ti desde toda la eternidad. Eso no es una invención momentánea, sino que desde toda la eternidad se ha preparado para ti un mundo de realidades espirituales, y tú tienes que prepararte para recibirla. Porque Dios nunca fuerza, nunca obliga, nunca te obliga. Si tú cierras la puerta, Él no entra. Por lo tanto, Él es sumamente respetuoso con la vida espiritual. Por eso la apertura y la pasividad, que es femenina, tienen tanta importancia, porque es la aceptación de una presencia eterna, eterna en el sentido pleno de la palabra eterna, que no es duración. Nosotros, claro, nuestra mente confunde eternidad con duración, como si lo eterno es que durara mucho, y lo eterno simplemente es lo que es. Y lo que es está siendo siempre, y por lo tanto lo que hay que hacer es abrirse a esa con esa receptividad, abrirse a lo que es. En ese sentido es femenino. Wow, qué maravilla. Venga, ¿sigo yo? Adelante. Cuando te oigo hablar, ¿no? Desde que has llegado a casa nos hemos entrado como en una especie de océano, ¿verdad? Porque hay un gusto por la palabra bien dicha y una sensibilidad que como que lo mueve toda la energía, ¿no? Y entonces lo que he visto es que hay algo que tenemos muy en común, y es que tú has vivido una relación de pareja sagrada, ¿no? Es como una pareja, un matrimonio sagrado. Completamente. Y una conciencia de la familia también sagrada, ¿no? Completamente. ¿Qué es lo que hace la pareja y la familia en el camino espiritual? En algunos casos, como en el mío, muchísimo. Germán Ancochea, que ha sido mi amigo, mi compañero, mi amante, mi todo lo que se puede ser, desde que yo tenía 20 años hasta que se me murió cuando tenía 67, pues hemos vivido una vida profundamente interna.
O sea, no solo externa. Lo uno venía pedido por lo otro. No es que hay separación, porque muchas veces la gente tiende a separar lo externo de lo interno, también en la vida espiritual. Y eso no es posible. Cuando hay una intimidad de esa profundidad, lo externo no hace más que expresar una cosa que ya vives cada día, y vives cada día porque lo externo vive lo interno. Yo he tenido esa enorme suerte y ese enorme regalo de la vida que me ha dado. Y entonces, pues toda nuestra vida espiritual ha sido una amalgama de nuestro propio amor, cariño, ternura, unido a un deseo de saber, de conocer, de compartir, libros que leíamos juntos, libros que no nos gustaban y luego nos gustaban, libros que había que... Y entonces hemos hecho de todo, hemos leído... Éramos los dos muy lectores ya previamente a nuestro encuentro, muy lectores, muy ávidos de conocimiento, y eso no solo nos unía, sino que nos excitaba. Él conocía, yo conocía, mira qué libro, mira lo que he leído, pero mira, subraya, lee, y todo eso lo hemos vivido con mucha intensidad en casa, ¿no? Y entonces lo hemos leído con mucha ilusión, a él le encantaba más escribir, a mí me gusta más hablar que escribir. Y bueno, luego hemos seguido un camino de búsqueda y de encuentros, por lo tanto, muy en paralelo, ¿no? Siendo de origen cristiano, claramente, con una formación de apertura muy grande y muy sólida. Nuestra formación era verdad que era muy sólida desde el principio. Ni éramos unos cristianos ñoños, ni éramos unos... pero tampoco éramos unos dogmáticos, estábamos dispuestos. Nuestra formación fue, pues, debido a nuestras lecturas y a nuestros padres y a nuestra familia, sin duda. Cuando formamos nuestra propia familia, aquello era la base en la cual nosotros descansábamos. No había que añadir nada a eso, ya lo llevábamos, solo que de repente se amplió y se multiplicó por nuestra búsqueda común. Entonces nuestra búsqueda común nos ha ido llevando por las lecturas en profundidad de casi todos los libros sagrados que han caído en nuestras manos de las otras religiones. Yo creo que es muy importante conocer a fondo el pensamiento, la vida espiritual de los otros inmensos océanos de conocimiento que están en las otras tradiciones culturales. Encierran un conocimiento de vida y un conocimiento distinto. Y es estupendo que sea distinto. Pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos distintos geográficamente, culturalmente, históricamente. Y eso es lo que enriquece. Las religiones son el producto de hechos teológicos que han abundado desde que el hombre empieza a tener conciencia de sí mismo hasta llegar ahora. Por lo tanto, hay una riqueza enorme en todo eso, en esa cultura religiosa, entre comillas, que llega hasta nosotros. Es una pena desperdiciar eso, porque eso está nutrido no solo por un conocimiento, sino por un saber. El saber en profundidad marca toda la trayectoria de las grandes religiones. Cuando uno bebe de esas tradiciones, se va llenando de una vida que esas tradiciones llevan consigo. Convertirse no es convertirse a otra religión. Convertirse es convertir la mirada hacia el lugar donde la mirada tiene que estar. Y la mirada tiene que estar al oriente. Y la palabra oriente quiere decir el nacimiento del sol. No es el oriente físico, es que el oriente es el origen de la luz. Por lo tanto, toda conversión ha de ser una mirada a la luz. Y una mirada a la luz desde tu posición actual. Intervienen tu formación, tu educación, pero interviene sobre todo el deseo profundo de llevar esa mirada al lugar que tiene que llegar. Esa es la conversión. Por lo tanto, las lecturas de esas grandes tradiciones, como son el taoísmo, el budismo, eso del lejano oriente, ¿no? Con todo lo que conllevan, y luego el budismo como una derivación del hinduismo, y por supuesto las tres grandes religiones del libro, de la palabra, nos aportan miradas hacia el oriente distintas. Entonces uno se va situando en esos distintos lugares para mirar el oriente. Como no podemos abarcarlo entero, como uno cuando ve un paisaje inmenso del universo, no lo abarca, es que sencillamente no lo abarcamos porque somos muy poca cosa.
Si vamos cambiando de posición y vamos viendo el universo desde aspectos distintos, nos podemos llegar a hacer una ligera idea de su inmensidad. Pues con el tema espiritual pasa lo mismo. Los grandes lechos teológicos han creado religiones para que el hombre pueda asomarse como por un pequeño telescopio a la inmensidad del misterio que nos rodea, sabiendo que ese misterio es inabarcable. Todas ellas son verdaderas. Todas las religiones son verdaderas. Y cada una muestra un rostro de esa cosa que llamamos Dios. Me ha gustado mucho tu pregunta, por la pareja sagrada. Claro. No sé si ahí habría una segunda lectura, una indirecta. Qué tonto. Y hemos hablado antes de nuestro común amigo, ¿no? Javier Meloni. Sí. Y entonces él habla de que, claro, ya en el tiempo en el que estamos, como tú dices, no podemos vivir al margen de las otras tradiciones o de las otras religiones. Y a veces incluso, hasta en el título de uno de sus libros, él propone esta idea tan sugerente de que podemos estar corriendo hacia un tiempo de síntesis. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro de la espiritualidad o de las religiones? Pues mira, yo veo que hacen falta primero, previamente a eso, una especie de profundización en la propia. Muchas veces vamos a otras religiones desconociendo la propia tradición. Y yo me he dado cuenta que profundizas más en otra tradición cuando respetas y conoces la tuya. Si tú no conoces ni respetas la tradición en la que estás, en la que el mundo te ha colocado, en la parte del mundo que sea, pues conviene mucho respetar la tuya, conocerla, porque en cuanto que te acerques al otro, te vas a dar cuenta que ahí hay la misma agua, aunque se beba en distintos vasos. Pero el agua es la misma, el agua del espíritu, que es subterránea siempre y escondida y va por lo bajo, el espíritu se cuela en los lugares más bajos, pues ese agua vivificante es la misma en el hinduismo que en el cristianismo, que en el islam, porque el mismo es el espíritu el que las da. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pues que en medio de esta oscuridad necesitamos revivificar el espíritu, la parte neumática del hombre, la parte espiritual del hombre, con el fuego, con la luz y con el agua, que son los símbolos del espíritu. Y sería muy conveniente que cuando contactamos con gente de otra tradición, sepamos no solo respetarlo, sino conocer lo que está contando, lo que está diciendo, lo que nos quiere transmitir. Y si nosotros tenemos una formación seria de la nuestra, entenderemos perfectamente lo que dice. Hoy día no se puede vivir de espalda a esto, ¿no? El mundo se nos ha quedado muy chiquitín, el mundo es muy pequeño, el mundo es una bolita ahí en medio de ese inmenso universo. Y el mundo mira y está mirando hacia lo sagrado, hacia lo inmenso, hacia el misterio, de una forma fascinado, porque el misterio es fascinante, atrayente, un poco asustante, un poco aterrador, esa inmensidad, pero es un atractivo al que no nos podemos, es como un imán. No hay ser vivo que se escape al imán. El hombre lo que pasa es que añade a eso la conciencia, pero todo ser vivo está palpitando ahora el misterio. La palmera que está ahí fuera y el olivo y todo palpita, todo alabe al Señor, dice el Salmo, y lo alaba de su manera, la palmera siendo palmera y el olivo siendo olivo, y yo siendo María Toscano, con lo cual en el fondo no diferimos tanto. En lo único que yo difiero de ellos es que al tener conciencia y autoconciencia, mi búsqueda es una búsqueda voluntaria y libre, y eso lo hace amoroso, porque el amor nace de la voluntad libre de una persona. Si yo busco amorosamente ese encuentro, pues tengo la suerte frente a la palmera de que seré consciente del encuentro. Aunque la palmera se encuentra también en su nivel, ella está dentro del misterio, no hay nada fuera del misterio, es que no puede haberlo, por definición. Entonces, ante las otras religiones, profundo respeto, profundo intento de captar cuál es el verdadero mensaje que quieren transmitir.
Porque pasa muchas veces que nos quedamos con la parte externa, la forma, la formulación. Y detrás de todo eso hay un mundo vivo del espíritu que está tratando de comunicar al hombre, de decirle al hombre, aquí estoy. Y lo dice en todos los idiomas, de todas las formas, de todos los colores, todas las vestimentas, todo, ¿no? Yo si voy a una mezquita, en ese instante quiero ser islámico. Y si estuve en la India y entraba en un templo, yo en ese momento adoraba a Dios bajo esa forma. ¿A mí qué más me da la forma que en ese instante esté adoptando? Yo soy la que tengo que adaptarme a su forma, no él a la mía. Yo adorado de esa forma, yo te adoro de esa forma. Y además quiero hacerlo. Yo quiero en cada momento adorar a ese misterio de la forma en que él ha querido manifestarse. Y allí se manifestó de esa manera. Quería hacerte una pregunta, ¿no? Has estudiado algunas grandes místicas, has estudiado a filósofos neoplatónicos. ¿Podrías decirnos? Porque yo siento que hay como ciertos santos que tienen como un magisterio especial para mí en mi vida y un significado especial. No es solo que los haya estudiado más o no, sino que están como... Sin duda. Como que están presentes, como que están vivos y en momentos claves de mi vida pues me encuentro con ellos, ¿no? Santa Teresa es un caso, ¿no? En mi caso. ¿Cuáles son para ti los que más te han acompañado? Pues mira, a mí me ha fascinado y me atrae de una manera y vuelvo a él continuamente San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz para mí es un prototipo o una imagen de ese encuentro amoroso con esa delicadeza de su palabra, de su poesía máxima, ¿no? Yo creo que no hay cumbre casi en el mundo de la filosofía, de la poesía de Juan de la Cruz. Yo cada vez que leo una de sus poesías o las recito, las que ya me sé, resulta que hay en mí algo que se mueve de una manera clara. Juan de la Cruz. Me gusta mucho Francisco de Asís. Amén. Y me gusta Francisco de Asís por su llaneza, por su sencillez, por su naturalidad, por su pobreza llevada a ese extremo tan limpio, porque ser pobre es ser limpio. La pobreza te quita de todo lo que te oculta, te quita todo el forraje que llevas viva, toda la ropa, todo el dinero, todo el poder, todo eso queda fuera. Y te quedas como él se quedó delante de su padre y del obispo, en medio de la plaza, desnudo. Para mí la palabra desnudarse en el mundo espiritual es importantísima. Uno tiene que aprender a desnudarse, a aparecer tal cual es, con su debilidad, porque uno desnudo es muy vulnerable. Y entonces esa vulnerabilidad, ese no tener nada que me oculte, que me tape, que me vele, y hacerlo ante Dios, yo creo que es el grado máximo de pobreza, del vaciamiento total de lo que uno es. Por eso me gusta mucho San Francisco. También lo comparto, el amor por Francisco. Sí, Francisco de Asís. Mujeres, hay muchas mujeres que me gustan. Rabiá me parece una expresión maravillosa del amor divino de una manera clara. Lo expresa además de una manera muy potente, ¿no? En sus pequeños versos, que no hay mucho de ella en sus pequeños versos. Me gusta mucho las beguinas como actitud espiritual, ¿no? Si hablo demasiado me cortáis. No. Al contrario, bienvenida, puedes hablar tanto como quieras. No. Las beguinas me parecen sumamente interesantes, que a finales del 12, del 13, hubiera grupos de mujeres por toda Europa, grupos que llegaron a ser 200.000 beguinas. Wow. Asustaban al poder, claro, por eso llegaron a ser prohibidas, ¿no? Me parece. Prohibidas, perseguidas, y Margarita de la Porret la quemaron. Es decir, porque eran mujeres, eran libres. Al no formar parte de órdenes ya constituidas desde el punto de vista canónico, pues resulta que eran completamente libres, no dependían de la Iglesia, eran grupos de mujeres que se reunían fundamentalmente a leer las Sagradas Escrituras, a hacer meditación, diríamos hoy, en el fondo a orar
en profundidad, y muchas de ellas además tenían lo que hoy llamaríamos una actividad social, que era que cuidar sacerdotes pobres. Muchas de ellas se dedicaron, porque entonces los sacerdotes seculares vivían en una miseria y un abandono por parte de la Iglesia, porque en cambio los grandes, esos vivían de otra manera. Esta gente remendaba sotanas, les daba de comer a los pobres, entre ellas a los sacerdotes, vivían. Y lo curioso es que muchas de ellas, no todas, pertenecían a familias nobles, porque las primeras y las primogénitas ya estaban casadas de antemano, ya tenían un proceso de... pero las medianas pasaban desapercibidas y entonces estudiaban, muchas de ellas estudiaban latín, pero hablaban sus lenguas vernáculas, es decir, hablaban flamenco, porque lo sabemos por los escritos de Hadewich de Amberes, por ejemplo. Hablaban sus lenguas, ¿no? Francés como Margarita de la Porrette, o alemán, Matilde de Magdeburgo, quiero decir, que ellas hablaban sus lenguas. Claro que aquellas mujeres inteligentes, cultas, sabían leer y escribían en su lengua, eran peligrosísimas, porque claro, los demás la podían leer, las podían entender, y usaron una cosa muy propia de su tiempo, que era el uso de la literatura medieval del amor cortés. Si había que expresar el amor del príncipe y la doncella, pues hay que expresarlo con el amor cortés, con todo lo que conlleva del respeto al otro, de la lejanía y la cercanía y todo el juego amoroso que se produce, pues ellas lo hicieron muy bien. O sea que para mí las beguinas constituyeron unos grupos que no hemos sabido apenas de las beguinas, nada. Sí. Porque además, como luego el poder de la Iglesia acaba presionando de tal manera, muchas de ellas acabaron en conventos ya establecidos, ¿no? La propia Matilde le hicieron la vida imposible a Magdeburgo y al final tuvo que meterse en un convento de benedictinas. Y luego muchas que quedaban errantes por Europa después de que mataran a Margarita de la Porrette y a otras muchas, crearon esos que se llaman los beguinages, que todavía existen. Cuando uno va a los Países Bajos, existen grupos de casitas donde ellas vivían. Eso es ya una parte posterior a la beguina original, que vivían en sus castillos, en sus casas, y se reunían para rezar, se reunían para orar, se reunían para estudiar, se reunían para leer y hacían todas esas actividades. Esa parte de la beguina libre es la que a mí más me atrae y que en su momento, cuando las descubrí hace muchos años, pues me parecieron atractivísimas y importantísimas. He estado leyendo una biografía de Clara de Asís y decía que cuando ella sale cuando se escapa del castillo y se va a buscar a Francisco, que luego después va a un convento un tiempo, pasa por dos conventos antes de establecerse ya en... que una chica en la calle no podía estar. Claro, y entonces lo que se dice en esta biografía es que no tenía muy claro qué hacer y entonces se plantea que pudo tener relación también con beguinas. Pues en la biografía ser. Dice que no sabía porque eso. Pasó un periodo en que no sabían muy bien qué hacer, no sabían muy bien qué hacer y al final lo que asume es pues vida contemplativa, completamente contemplativa, porque dicen que ella quería hacer algo similar a lo que hacía Francisco, es decir, no solo estar dentro del monasterio rezando. Entonces era como que pasó un tiempo hasta que ella fue como... Sí, no me extraña, no sabía esto, pero no me extraña nada. Ha habido mujeres muy valientes en la historia de la espiritualidad. Juliana de Norwich se pone allí emparedada en una pared, cosas que hoy no entendemos porque históricamente, pero esta mujer huye de su casa, se va, no se sabe bien qué pasó. Ella tiene la famosa visión y se dedica a vivir como una ermitaña, pero una ermitaña pegada a la pared de una iglesia de San Julián de Norwich. No sabemos ni cómo se llamaba ni quién era. La llamamos Juliana de Norwich porque no tenemos otra referencia, porque estaba allí pegada en una pared con un gato y una criada, y allí se fue a vivir. ¿Qué hizo Juliana? Una cosa estupenda, que es cuando uno tiene una visión, una llamada tan potente como ella, que tiene que dura 1 hora y no sé cuánto tiempo, ella lo que hizo es vivir toda la vida rumiando. La palabra rumiar no me la estoy inventando, la usan los padres del desierto para hablar de la oración continuada. Se pasó rumiando aquello que había vivido. Cuando le pidieron que escribiera, lo escribió literalmente igual como le había pasado. Entonces, vivir una vida entera que hay entre su primera juventud, su vida de unos 30 años, se calcula más, que escribe la segunda versión y que la versión segunda sea idéntica que la primera. Eso es ya maravilloso, quiere decir que hay dentro una vida espiritual muy profunda donde aquello que ella había vivido había quedado grabado a fuego en ella, ¿no? Y que termine diciendo,
todo está bien y todo estará bien, es el sumum de la esperanza del tema de la salvación humana, porque tenemos de la salvación una visión un poco niñoide del alma que vuela y se va. En la salvación de la plenitud humana, de la integridad humana, todo está bien y todo forma parte de ese bien futuro que en el fondo ya es. Lo que pasa es que nosotros los vivimos en el futuro porque somos seres temporales. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces vivimos. También Juliana de Norwich me gusta mucho. Y quiero decir que yo creo que sería un número infinito de gente que han influido en mi vida, en mi manera de entender la espiritualidad, sin duda. Sin esos no seríamos nada, yo no sería nada. Bueno, solamente en uno de tus libros coescritos con Germán, sí, nos hablabas hace un momento fuera de cámara que habías analizado a 99 filósofos, sí, en su concepción de Dios, sí, ¿no? Y eso solamente en una de tus obras, ¿no? Sí. Tiene un montón de obra, María Toscano, que podéis buscar. Y sí, ahora que lo traigo a colación, no sé por qué, ¿qué es Dios entonces? ¿Qué conclusión sacas después de años investigando que han dicho como las mentes más claras filosóficamente y místicamente de Dios? Pues que no sabemos quién es Dios, ni qué es, ni qué es. Y quizá tampoco nos haga falta. Fíjate, nuestra mente racional necesita definir. Definir significa delimitar, poner un límite. Finis, en latín, definir, poner un límite a algo. Cuando ya lo tenemos bien delimitado, pues ya creemos que lo conocemos. Y como lo conocemos, lo poseemos. Y como lo poseemos, lo manipulamos. Dios no se puede definir, no se le puede poner límite, no lo podemos... Decimos Dios porque no sabemos qué hacer con eso. Yo creo que hay algo en todo ser humano. Voy a retrotraerme a otro momento, que es el tema de la llamada. En los seres humanos existe una llamada a la felicidad, a la plenitud, a la totalidad. Eso es Dios. Y las llamadas son infinitas, como cada ser humano. Pero ahí está la llamada. Hay llamadas muy llamativas, una visión, una enfermedad, una conversión, Hay otras llamadas que son la vida cotidiana de tu vida, que se va afianzando y concretando en unos síes. Si no hay sí, la llamada se corta, ¿no? Levántate, hija mía, el rey se ha enamorado de tu hermosura. Salmo 54. O desde el seno de mi madre, desde las entrañas de mi madre, Dios me llamó. Jeremías. Es decir, estamos llamados. Lo que pasa es que esa llamada se adapta a los tiempos, a la forma, a quiénes somos cada uno. Y lo único que te piden es que digas que sí, para que sigas avanzando. Porque si tú no dices sí, Dios es muy elegante. No te va a forzar. No va a forzar tu sí. Si tú, a medida que avanzas en ese sí, vas viendo cómo... Es como el amor. El amor va creciendo a medida de los síes, de la cantidad de veces que cedes, que amas, que quieres, que deseas. Muchas veces, muchos deseos juntos, mucha vida juntos, todo eso hace el amor. El amor no lo hace un momento de explosión amorosa. Yo creo que por eso la gente está un poco equivocada. No, el amor es un sí continuo a una realidad que te embarga y que te... Con Dios pasa lo mismo. Por eso no sabemos lo que es Dios, pero sí que sabemos qué es lo que hay al final y al principio del camino. Dios es el que te llama y hay una forma de llamarte que es la atracción. Dios te llama por atracción, pero ese es el final. Pero hay una forma de llamarte desde el principio que es el empujón que te da para que puedas empezar. Entonces yo creo que hay todo ese proceso en la vida espiritual donde te sientes llamada, donde te sientes... Y no lo sabes por qué, porque a veces no se sabe en qué momento. Eso sí, cuando tú has dicho un sí ya muy rotundo, casi nunca se puede volver la mirada atrás. Te vuelves en estatua de sal. En la vida espiritual, una vez que Dios te atrapa,
como que te atrapa. Él te respeta mucho. Espera todo lo que haga falta, esperarte. Espera a que le digas que sí. Pero una vez que le dices que sí, te ha atrapado. Qué bonito, qué ganas de decir sí. De decir sí, todos tenemos ganas de decir sí ante las palabras de María Toscano. Gracias. Háblanos de las prácticas espirituales en las que tú te hayas sentido como en casa, ¿no? O el sentido de la práctica, si lo ves hoy en día también un consejo, porque es verdad que hoy en día mucha gente, como decías antes, en este tiempo revuelto está buscando algo, pero no se sabe el qué, una práctica, una técnica, oración, meditación. Sí, yo le tengo mucho miedo a la palabra técnica y a la palabra práctica como si fuera ya la panacea, ¿no? Usted haga esto, es como si fuera una receta. Si hace esto bien, le saldrá bien el cocido. Oye, pues no. Ni siquiera el cocido sale bien. El cocido hay que hacerlo con mucho salero, mucha alegría para que salga bien. No es solo la receta. Yo soy muy poco amiga de recetas. Yo creo que lo mismo que una pareja, a medida que se encuentra, va buscando aquellas rendijas de comprensión y del otro, en qué manera te penetras el otro penetra en ti, de qué manera esto, de qué forma, pues ese juego amoroso es también en la vida espiritual. La vida espiritual es un encuentro, y en ese encuentro juegan esos síes que uno da, pero también los noes, nuestros cansancios, nuestros aburrimientos, nuestras formas de que ya no podemos más. Y todo eso, cuando el otro lo aguanta, surge el amor más fuerte, más poderoso. Y así surge, ¿no? Práctica espiritual. Ponerse a disposición de la divinidad. No hay otra práctica. Amén. Es decir, ponerse a disposición de lo que esa cosa quiera, de cómo quiera, de la manera que quiera. Que el sí sea un sí comprometido con tu vida, con tu decir que sí a todo lo que venga de esa fuente. Y luego, esa es la práctica y eso es el fin. Decir que sí a lo que te llama, decir que sí a lo que se propone, sin saberlo. Porque el problema es que nosotros quisiéramos tener todo claro, y no, en la vida espiritual la llamada puede estar envuelta y escondida y tienes que buscar detrás de los velos para llegar, hasta llegar. Y cuando llegas y ya sabes lo que quieres, por eso yo decía, es muy difícil, ya no puedes volver atrás, no puedes volver atrás. La práctica consigue en un sí contenido, continuo, un sí que está ahí, siempre sí. Oración, hay épocas de la vida donde la oración interna, la oración contemplativa, te llena de... Hay momentos de la vida de acción, hay momentos de contemplación y acción, hay momentos de retiro, pero la práctica es mantener el corazón limpio, es decir, los limpios de corazón verán a Dios. Esa es la práctica. Limpio de intereses, de necesidades, de segundas intenciones, de ser lo que se es, con limpieza, con apertura de corazón, que la mirada vaya hacia donde tiene que ir, buscar al sol que nace de lo alto, ¿no? Que viene a guiar nuestros pasos por el camino de la paz, como acaba el Benedictus. Pues ese sol que viene de lo alto, pues mirar hacia allí continuamente y no dejar que la mirada se desvíe de ese sol, ni dejar que haya nada del mundo que te atrape frente a él. Yo creo que la práctica es un sí amoroso, continuado y continuo, hacia una realidad que te sigue fascinando, que te sigue atrayendo y que cada persona luego encontrará en cada momento de su vida cómo hacerlo, ¿no? A mí me parece importante, pararse. O sea, uno está viviendo y de repente se para. Y de repente ese pararse es un pararse importante consigo mismo y con lo que me rodea, ¿no? Me paro porque, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer?
soy feliz, porque hemos nacido para ser felices, absolutamente. La vida del hombre es ser feliz. Hemos nacido para la plenitud. Lo que pasa es que estamos en un estadio, en un estadio de la realidad, donde el hombre, para alcanzar la felicidad, ha de pasar por estas pruebas incomprensibles que no entendemos ni sabemos, pero que nos hacen la nostalgia de la felicidad. Precisamente la nostalgia de la felicidad es la que confirma que existe la felicidad, porque si la felicidad no existiera, no tendríamos nostalgia de ella. Sabemos que está, por eso la añoramos esa plenitud de la felicidad. La práctica es la búsqueda, con honestidad, con limpieza de corazón. Limpiar la mirada, hay que limpiar la mirada. La mirada tiene que estar limpia. Y una vez que limpias la mirada, ¿ves? Decía Agustín de Hipona, que a pesar de sus muchas cosas, a mí me gusta mucho. Dice Agustín de Hipona, el amor ve. Qué bonito. El amor ve. ¿Quieres preguntar o sigo yo? No, lo que quieras, ¿no? Lo que habíamos pensado antes, ¿no? Preguntarte. Yo me voy a poner también la medalla ya que estamos aquí, porque recuerdo una ocasión, siendo yo muy joven, en un curso del Escorial de Sánchez Dragó, en donde pude compartir un café con Paniker, con Raymond Paniker. Bueno, él tomó un vaso de agua, yo tomé un café, y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, y luego me abrazó. Una cosa preciosa. Él, sí. Él le gustaba mucho con las personas que se encontraba, porque él creía que el abrazo, en contra de los occidentales que todavía... Y eso que estamos cambiando las costumbres, ¿eh? Cuando nosotros éramos pequeñas, las niñas no nos tocábamos. ¿No? Ahora yo veo que mis hijas, tus hijos, mis nietos abrazanse. Eso socialmente no era una cosa... Estoy hablando de hace mucho tiempo. Bueno, quiero decir que él era muy abrazable y le gustaba mucho abrazar. Pues mira, nuestra historia con Paniker es también muy bonita. Nosotros conocíamos a un sacerdote que se llamaba Emilio Galindo, que dedicó su vida al Islam. Era un padre blanco que vivió en el norte de África muy poco tiempo, pero luego se vino a Madrid y fundó una especie de organización en la Gran Vía. Muy bonita, en un centro árabe, donde él enseñaba árabe y donde él enseñaba Islam y la fe. Él era hermano blanco, o sea, él era hermana, sacerdote. Nosotros lo conocimos a través de una serie de cosas y nos pidió que lo lleváramos a ver a Raymond Paniker, que él quería verlo, él no conducía. Y nosotros ya habíamos oído hablar de Paniker hacía tiempo, pero Paniker vivía entonces en Santa Bárbara, en Los Ángeles. Y aprovechando que se había venido aquí, se había comprado una casa en Tavertet, pues nos dijo un día Emilio, oye, a vosotros nos vendría bien un fin de semana, no os importa, y dijimos, muy encantados, porque así damos la oportunidad de verlo y de hablarlo y de... Pues fenomenal. Y nos fuimos los dos con mi hija pequeña, que se llama Ana, dijo, yo me voy, me apunto también. Y llegamos a aquella casa de Tavertet, como es un sueño, ¿no? Y ya llegar a Tavertet ya es como una especie de ensoñación. De repente vas por un caminito así de estrecho y te encuentras con unos precipicios gigantescos que parece que te vas a despiñar de un momento a otro. Era una impresión, y allí en lo alto, como un palomar, la casa de Raymond. Era una casa rodeada de libros, eran todo libros, y alfombras, 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 libros, libros, un piano, una mesa para cenar, y ya no había más. Era un santuario. Y fue muy curioso porque Emilio iba a hablar con él de una serie de cosas, pero no sé qué nos pasó, que hubo una especie de enamoramiento mutuo entre Raymond, Germán y nosotras dos. Nos miramos, nos abrazamos, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y aquello fue muy interesante. Él pasó el tiempo con Emilio, nos invitó a un té, me acuerdo, y dije, seguramente que no es la última vez que nos vamos a ver, ¿verdad? Y dijo Germán muy rotundo, no. Y a partir de ahí empezamos una amistad muy curiosa. Nosotros los veranos íbamos a verlo a Tavertet, íbamos con él andando por el monte a comer a Rupit, una paella o una comida catalana, durante horas para hablar en medio del monte, por el medio del monte, pues pasando por quebradas y cosas. Vivimos varios años esta amistad
Y claro, fue una amistad que fue creciendo mucho, nuestros intereses espirituales no teníamos con quién consultarlos, éramos un poco bichos raros, ¿no? Cristianos, pero que estudiábamos todo tipo de religiones, encima nos hicimos sufíes, encima, bueno, aquello era un despiporre. Y Raymond Panikkar nos entendía perfectamente, entendía a Germán, entendía muy bien la actitud intelectual de Germán, la búsqueda. Y nos ayudó con su actitud, con su amistad profunda, con su... Entonces, cuando Germán se jubiló, pues lo que hacía es que una vez al mes se iba con él a Tavertet a pasar un fin de semana o incluso una semana entera, y se hicieron mis amigos. Le decía, eres el hijo que nunca tuve, le decía a Germán. Y Germán se emocionaba muchísimo. Y total, bueno, nos hicimos muy amigos, gozamos de esa amistad y gozamos sobre todo de un punto de apoyo fundamental para que lo que nosotros queríamos hacer, que era, sin dejar de ser cristianos, ser todo lo demás. Yo es que quiero ser todo aquello que me lleve a la meta, sin dejar de ser cristiano. Eso de que tenga uno que dejar de ser cristiano para... Pues no. Y nos ayudó mucho, dijo que era la actitud que nos venía. Y de hecho allí conocí yo a Meloni. Lo conocí en una cena, hace ya muchísimos años, con Raymond Panikkar en su casa. Y bueno, fue una amistad que duró hasta la muerte de Raymond. Germán mucho fue a verlo al final, murió en el año 10 y Germán murió en el 13. Germán murió con 68 años y él con 90. O sea que fue una diferencia enorme. Y yo, no sé si es que tengo un espíritu un poco aventurero, a veces pienso que en parte se lo llevó. Yo creo que Germán está haciendo algo con Raymond que yo no sé lo que es. Y tengo esa sensación muy profundamente grabada en mí. Ellos hablaban de hacer, de construir, de este tipo de grupos, de este tipo de sociedad religiosa, amplia, abierta, tal, que como hemos visto pues no se puede dar en nuestro mundo, que ha ido bastante para atrás por el tema político, social y cultural, como hemos hablado de la oscuridad. Y yo tengo esa sensación muy arraigada y me parece muy bien que estén juntos. No me parece mal. Para mí fue muy doloroso la pérdida de Germán, fue atroz, pero lo entiendo, lo comprendo. Y fue una vida de 20 y tantos años muy intensa de nuestra relación. No fue una relación así externa, fue una relación muy profunda a nivel espiritual, a nivel nuestro de cosas que nos pasaban, de que nos pasaron. Y se hizo muy amigo de mis hijas, las quería mucho. En fin, para nosotros fue un gran haber en nuestra vida el encuentro con Raymond Panikkar y su apuesta por que lo que estábamos haciendo era lo que había que hacer y nos dio mucha vida y mucha fuerza. En mi casa lo queremos todos mucho, mis hijas también lo queremos mucho. Sí, a mí también me pareció como que le conocía de toda la vida. Yo le vi solo un ratito y sin embargo tuve una sensación como que era alguien que yo conocía desde siempre. Sí, es que él te daba esa sensación de apertura, ¿verdad? De acogida. Y con toda naturalidad estaba hablando conmigo como si me conociera también él de toda la vida. Nosotros estábamos con él en ese curso, allí en el Escorial. Pues sí, él daba esa sensación de acogida, ¿verdad? De vengas de donde vengas, yo te voy a acoger. Y eso fue muy importante. Y ya ahí no me resisto a preguntarte, ¿no? Ya que has traído a colación esto, ¿no? Como el fallecimiento de Germán, que para ti fue como una parte de tu alma y de tu corazón tan honda y tan profunda. Completamente. ¿Cómo has ido gestionando ese duelo o ese dolor? Que es un tema que ahora también es muy difícil para mucha gente porque no hay referentes que nos ayuden a colocar el dolor. Ni siquiera yo lo sé. Yo pasé 2 años muy aturdida, me preparé mucho porque él los últimos meses estuvo muy malo y entonces lo tuvimos en casa, nunca fue al hospital. Él murió en nuestra cama. Por eso mi cuarto ahora mismo es mi santuario, allí es donde Germán
me despedí de él. Wow, qué pasada. Mi marido, sí. Y entonces, bueno, pues durante ese tiempo nos dio tiempo a hablar mucho, a repasar nuestra vida, a repasar nuestra... Desayunábamos por la mañana juntitos los dos todos los días, hablábamos, paseábamos, me acuerdo que íbamos hasta el salón y volvíamos como si fuera una odisea. Y pasamos, y luego vinieron a despedirse todos mis hermanos, todos mis amigos, todos nuestros amigos. Todo el mundo pasó por casa, le traían cosas que podía comer, que le gustaban. Murió muy mimado, muy querido, muy asumido dentro de un grupo, nuestro grupo de oración. Él vivió dentro de ese amor infinito que él vivió. Pero claro, yo mira que estaba preparada, pero claro, yo no era capaz los primeros días no sabía ni dónde ponerme en la casa, ni qué tenía que hacer, fue una especie de dolor. Es dolor físico, no te duele el alma realmente, o sea, te duele. Y poco a poco, pues mira, mis amigos, mis hijas, que son 3 fortalezas andantes, la verdad, cada una por su vida, me ayudaron, nos ayudamos, vivimos. Y aquí estoy desde el año 13. Aquí estoy. He ido haciendo lo que él quería que hiciéramos, viajar con los niños, viajar con los nietos, mantener la casa con el oratorio. Nuestra casa tiene un oratorio donde nos reunimos y mientras que yo viva eso será así. Y bueno, prácticamente el despacho, su mesa está tal como la dejó. No por fetichismo, sino porque él está como por allí, diríamos, ¿no? Él no... Yo querría hacerte otras dos preguntas un poco al hilo de eso, ¿no? La primera es porque hablas con una belleza del tema de la amistad espiritual, ¿no? O sí. La comunión de almas, cuando reconoces, y la belleza que es reconocer a un hermano, a una persona de repente que es Yo creo que no hay casi nada más bello que eso. Mira, cuando uno estudia la historia de la espiritualidad, te das cuenta de la cantidad de parejas espirituales que ha habido, ¿no? No solo Clara y Francisco, San Benito de Nurcia, tenían hermanas incluso, o amigos o amigas con los que tenían una intimidad. Es un fervor que nace de la amistad humana, pero al reconocer en el otro el amor que él tiene a esa cosa, que se une a la cosa que tú tienes, es como un triángulo perfecto donde se potencia muchísimo la fuerza de ese atractivo hacia... Yo creo mucho en la vida espiritual, en la amistad espiritual. Y creo que además nos llenan de tal manera que organizan nuestra vida, queda como planificada cuando encuentras un amigo del alma. No es fácil, no es que uno vaya encontrando amigos del alma por ahí a todas horas, pero ese amigo, esa amistad que te une, que es una especie de cariño, de amor, de complicidad, de ya sabemos los dos de lo que estamos hablando, sin hablarlo, todo eso genera una gran felicidad en el alma y una gran plenitud. Y yo creo que hay muchos más de lo que parece, amigos de curas entre sí, monjas entre sí, monjas y curas, la gente corriendo, bueno, cuando tiene uno la mente sucia, lo ve. Yo estoy hablando de la belleza profunda, del amor profundo que puede existir entre hombres y mujeres, sean religiosos o no, de la vida espiritual. Y creo que existe profundamente. Creo que hay una hermandad. Hay muchos niveles de realidad. Hay una parte totalmente exotérica del mundo, muy digna, en la que vive un montón de millones de seres humanos y comen, beben, se desarrollan y viven y estupendamente. No lo estoy diciendo con ningún tipo de soberbia, lo digo como una descripción. Pero luego a medida que subes, tú vas generando un mundo tuyo y te vas encontrando con gente que está en ese mismo mundo. O sea, al ir subiendo, los que tú te encuentras es que están allí. Es que ya están allí en ese mundo, ya están en ese nivel. Claro, a medida que subes te vas encontrando con gente de ese nivel. Y eso es maravilloso porque surge esa especie de amistad, de intuición, de colaboración, de compañías que no sé ni cómo llamarlo, la verdad.
que surge sin que uno lo busque. Nada de lo grande que ocurre en la vida lo busca uno, te lo dan. Yo me encontré con Germán, literalmente me encontré con él. Las cosas grandes de mi vida, el decidir ser filosofía, lo supe desde los 16 años. Quiero decir, las decisiones que yo puedo decir que han determinado o condicionado mi manera de ser, han sido dadas, han sido dones, auténticos dones. Por eso la receptividad es tan importante, porque uno recibe cuando está preparado para recibir. Y todo lo gordo que me ha pasado a mí en la vida ha sido un don de Dios, todo, todo. El ser mayor de 12 hermanos. Yo estoy encantada de ser la mayor de 12 hermanos. Eso me ha hecho, he aprendido muchísimo del ser, bueno, aparte de que me ha dado a mucha gente a quien querer, pues claro, te aumenta la capacidad de cariño, de servicio, de entrega, de ilusión, de hacer cosas comunes, pues claro, todo eso es un regalo. Todo eso es un regalo. Y yo lo acepto como tal. Y bueno, y todos en realidad. Lo que pasa es que a veces no nos paramos a pensarlo, pero casi todo lo que nos pasa en la vida es un regalo. Y voy a decir una cosa un poco rara. Incluso lo que no nos gusta es también a veces un regalo. Incluso lo que nos parece, bueno, malo o menos bueno, pues también a veces en la vida es un regalo. Qué bella descripción ha hecho de la hermandad transversal. Precioso, ¿no? sí. Este concepto que estamos trabajando ahora de una hermandad de corazón y de sinceridad que va más allá de las formas. Sí, venga, Martía. Sí, es que hemos tenido como sobre todo los últimos años, meses, y gracias al canal. Fíjate qué bien. Sí, es curioso, ¿no? Gracias a... Soy una inútil para esto y una ignorante total. No, pero es como si hemos tenido esa experiencia de haber empezado a encontrar hermanos, ¿no? Pues sí. Hermanos, pero no es algo sutil, no es algo de hermanos. ¿Por qué? Porque perteneces al mismo grupo religioso. No, es otra cosa. Es como algo que reconoces en el otro, pero es como, es tan hermoso. Sí, yo creo que de verdad lo digo, que creo que es de las cosas más maravillosas a nivel afectivo que uno puede encontrar. Es decir, que hay encuentros en la vida humana que son para siempre. Eso que la gente lo dice de una manera muy, muy externa, muy blandengue, muy ñoña. Me horripilan las ñoñeces en la vida espiritual. Me horripilan, sí. No, las cosas son profundas y fuertes y tal. Y la amistad es profunda y fuerte. Y conlleva una fortaleza y un interior muy, muy importante. Eso es. Venga, pregúntale, a lo mejor ya de las últimas, que no tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos. Llevamos mucho tiempo, pero es que podría estar toda la tarde. Salimos del tiempo, hablando con María Toscano. Bueno, ¿Qué intuyes que hay al otro lado de la vida, ¿no? Al otro lado de la muerte? Pues yo creo que no está al otro lado. Que está aquí. Que el otro día me acuerdo que oyendo a Meloni, al que quiero tanto y que ya sabéis, que hablaba de la hoja que está por un lado y que por aquí, que no se puede separar, que yo estoy aquí y Dios está aquí, pero es la misma hoja y yo miro para acá y miro para afuera y no lo veo porque está aquí pegado. Bueno, pues un poco todo eso. Yo creo que la muerte, la muerte no es física solo. La muerte es física, evidentemente, el cuerpo se para y se estropea o lo que sea. Pero la muerte es un proceso espiritual, la muerte es un proceso de cambio. La muerte es la verdadera iniciación, es decir, irte a otro lado, estar en otro lado, no irte. A lo mejor no tienes ni que irte, ¿sabes? Es estar. De repente estás de otra manera, eres de otra manera. Estás en otro lugar, entre comillas, no hay lugar, ¿eh? Estás siendo de otra manera, eres de otra manera. Y estás ya en ese lugar de otra manera. Yo creo que, desde luego, gozoso, porque todo ascenso, todo cambio hacia arriba es siempre gozoso. Y gozoso y quizá más sencillo de lo que nos parece. Porque nosotros vemos la muerte desde nuestro lado, claro, porque nos quedamos aquí. Pero el que está transitando probablemente perciba realidades, formas de ser, de estar,
que ya él siempre ha sido, ¿no? Hay muchos sufíes dicen, el que no ha conocido la felicidad del mundo del paraíso aquí, pues no lo va a conocer en el otro lado. Y un poco es verdad, es decir, para conocer el mundo de esa plenitud, tienes que estar preparado para esa plenitud. Yo creo que va a ser más igual de lo que creemos y mucho más abarcante. Yo no creo que uno dé un salto de repente al cielo y todo eso, no. Es mucho más un ser que eres ya, y que vas a ser, y que en ese momento adquieres esa conciencia de ese ser y de esa realidad y de ese todo que te abarca y te abraza y en ese momento pues te sentirás abrazado, abarcado, comprendido en una realidad distinta. Yo no procuro no imaginármelo siquiera, no, pienso que bueno, pues estaré de otra forma, seré de otra forma, y ya está. Wow. Bueno, antes de hacer la última pregunta, me da un poco de vergüenza lo que tengo que hacer ahora, pero ya sabéis que por la dinámica de este medio hay que hacerlo, que es la parte de la cuñita promocional. Suscribíos al canal si no lo estáis, si os ha gustado este contenido y queréis ver más contenidos como esto, así nos apoyáis y nos ayudáis un montón. Es gratis y sin contraprestaciones, dándose el like, dejadnos comentarios, si tenemos incluso pues preguntas o cuestiones o inquietudes que queráis para nosotros o para María Toscano, y quién sabe, tal vez en el futuro podamos echarle el lazo de nuevo y traerla al canal y leerles vuestras preguntas y seguir dialogando con ella. Hacemos también un trabajo con los Patreons y miembros, que es dando a ese botoncito que pone unirse al lado del de suscribirse, que por una pequeña cantidad al mes hacemos reuniones privadas, Mardia y yo, de espiritualidad horizontal, de hermandad transversal, que están siendo preciosas. También tenemos ya la web psicología y espiritualidad.com con el calendario de nuestras actividades, cursos, talleres, conferencias, libros. Y vamos ya pues entonces al final a poner así la última pregunta. ¿Qué queréis decir? ¿Tenéis alguna inspiración? A lo mejor tú, Mardia. Algo se te inspira. Yo os veo ya como beguinas. Me parecéis como dos beguinas. No, yo estoy como aquí nadando. O sea, yo estoy como nadando. Estoy escuchando y nadando y ya está. Nadando en la palabra de María y en su corazón. Pues yo quería daros las gracias porque todo esto para mí es muy nuevo y yo soy una inepta para el tema de las maquinitas, pero os lo agradezco muchísimo que me hayáis traído aquí a vuestra casa, nada menos, a hablar. Y estoy encantada porque hablo de lo que me gusta. Es a lo que yo me dedico, por dentro y por fuera, y me habéis dado esta oportunidad. Así que muchas gracias. Gracias. Una pregunta que hacemos a veces muy rápida al final. Sí. Recomiéndanos un libro. ¿Un libro? Sí. Pues mira, bueno, aparte de las poesías de San Juan de la Cruz, que yo creo que todo el mundo debía de tenerla en la mesa de noche, porque eso Pues yo creo que hay libros de espiritualidad. Fíjate, la historia islámica de Henry Corbin. Vale, buenísimo, sí. Resulta que Henry Corbin, como sabéis, fue un estudioso del Islam iraní, estudia en árabe, pero estudia también... Pero hay un librito, claro, yo voy a lo mío, que es la historia de la filosofía del Islam. Sí. Y es un manual. Mira, yo la primera vez me lo leí todo recorrido, no era capaz de parar. Y luego ya me lo he leído con calma, se aprende muchísimo, está expuesto con una claridad a todos aquellos que tengan interés por una formación seria del Islam, de su historia de la filosofía. Fíjate, es que yo ese libro lo disfruté muchísimo. La historia de la filosofía del Islam de Henry Corbin. Muy bien, perfecto. ¿Y tú, Mardia? ¿Un libro? Sí, recomiéndanos un libro. Pero hemos hablado ya de libros, es que ahora mismo... Sí, te pilló totalmente fuera de juego. Bueno. No, según la oía hablar, o sea, yo pensaba en cómo me influyó a mí, en mi vida, la imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi. Claro, uno de los autores que más nos abrió Henry Corbin. Es que ese es de los libros fundamentales que hay que leer. De hecho, yo creo que eso fue la puerta... imaginación creadora es de los libros, fundamental
Fue mi puerta al sufismo, es decir, yo conocí el sufismo gracias a ese libro, básicamente, ¿no? Entonces yo estaba visualizando esa puerta, ¿no? Lo importante que ha sido Enrique Orbán en mi vida, ¿no? Sí. Y luego hice la tesis sobre teóricos del imaginario. Qué bonito. Y entonces me dieron una beca en Perpiñán con Joel Thomas, que era un amigo de Enrique Orbán, ¿no? Y yo estaba empeñada y yo le hacía la pregunta, claro, yo era una niña, digo, pero ¿cómo es posible que Enrique Orbán se tire toda la vida estudiando a los místicos sufíes y no sea sufí, ¿no? Yo le decía esto y Joel Thomas decía, es que no tiene por qué, es que no tiene por qué. Qué gracioso. Así que te fuiste a Perpiñán, qué suerte, a estudiar. Yo tuve una tía, hermana de mi madre, la más joven de todas ellas, una locatis que viajó por todo el mundo y que se murió muy mayor. Era una enamorada de Enrique Orbán y fue a verlo a Ginebra. Sí. Es la primera que me habló a mí de Ibn Arabi, esta tía, hermana de mi madre. Hace ya no sé cuántos años. Muy bien, bueno, pues nada, qué maravilla. Nos quedamos absolutamente felices y con muchas ganas de volver a quedar contigo otro día, de seguir hablando de todo lo que quieras, y siempre que quieras, esta es tu casa y te lo decimos de corazón, y puedes venir aquí a hablar cuando quieras de lo que quieras. Bienvenida siempre. Creo que todos estaréis de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a los que habéis tenido esto de aguantar ahí sentados. Pues muy bien, muchas gracias y bendiciones. Gracias.